Quisiera, mis hermanos, que hoy abriéramos la palabra en Efesios 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Hay momentos, mis hermanos, en que el Señor, pues como siempre, ¿no? Él habla a su iglesia porque el Espíritu mora en la iglesia. No mora en el mundo, sino en nosotros que somos sus hijos y somos su cuerpo. Y ahí todo el consejo de la palabra del Señor, Él no lo quiere transmitir. Hay momentos en que hay palabra que el Señor nos quiere dar en un respectivo momento y es con un propósito, ¿no? Amén. Como cada una de las palabras que el Señor nos da a solas con Él, cuando estamos en comunión. Entonces vamos a considerar, mis hermanos, hoy esta porción de la palabra. Voy a leerles de la Reina de Valera, mas sin embargo después voy a usar la versión de las Américas, cuando estemos haciendo como un poquito la explicación del pasaje. Dice la palabra: yo pues preso en el Señor, decía Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, Amén. de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esta mañana veía algo. Yo creo que todos han escuchado de Dubái, ¿no? Es un país del Medio Oriente. Es bastante rico, tiene mucho petróleo. Y allá están unos de los edificios más altos del mundo. De hecho, está el edificio más alto del mundo que se llama Burj Khalifa. Este edificio tiene aproximadamente 830 metros de alto, tiene más o menos 163 pisos. Fue un edificio que pesó y que pesa aproximadamente 500.000 toneladas. Ya se podrán imaginar la dimensión. Es un edificio que incluso se ve a 100 kilómetros de distancia, desde donde esté la persona. Entonces Dubái, digamos que es rico en este tipo de cosas y estas estructuras. Este edificio además también tiene los pilotes. Los pilotes son como la parte desde donde se construyen los cimientos hacia abajo. Ellos duraron más o menos unos 2 años aproximadamente en construir las bases de ese edificio. Porque nosotros pues ya conocemos que un edificio cuando se construye tiene primero que tener unos cimientos. Entonces esos pilotes les representó a ellos incluso la altura del edificio bastantes desafíos a través del tiempo. Les representó a ellos bastantes retos para poder construir este edificio. Los pilotes y la profundidad de ese edificio tienen aproximadamente unos 43 metros de profundidad.
Entonces es una mega estructura que es conocida pues a nivel mundial e incluso lleva el nombre de la persona que puso la mayoría de dinero para construir este edificio, el que más que todo lo financió. Entonces, mis hermanos, ciertamente esto es lo que también Pablo nos quiere, la palabra del Señor, y Pablo escribió acá en esta porción que vamos a considerar hoy. Las edificaciones tienen un tiempo para ser construidas. Cada edificación, por más que pequeña que sea, incluso esta pequeña estructura en la que nosotros estamos acá, tiene su tiempo, tiene también sus cimientos. Nuestras viviendas también tienen sus cimientos. Cualquier torre, por pequeña o grande que sea, tiene sus cimientos y tiene una altura que se va efectuando con el paso del tiempo, no se hace de un día para otro. Si bien, mis hermanos, este edificio duraron 6 años para hacerlo, ahora pensemos nosotros, hermanos, cuánto el Señor, en paciencia, en amor, ha demorado, pero también necesariamente ha necesitado hacer una obra que lleva su tiempo en la iglesia. Y esto no lo hablamos solo a nivel de la iglesia universal, desde que Cristo vino a la tierra, dejó fundada la iglesia, sino que también en cada uno de los candeleros que el Señor ha venido estableciendo a través de los tiempos. Porque incluso hay denominaciones y todos los hermanos que se reúnen también, como nosotros hoy a esta hora, el Señor ha hecho una obra y ha venido haciendo una edificación que no ha parado, hermanos. Una edificación que tiene que permanecer en construcción. Un edificio que tiene que seguir siendo levantado. Unos cimientos que tienen que seguir siendo fortalecidos para que el edificio permanezca y no se vaya a derrumbar. Entonces, bien, las primeras etapas de la edificación de la iglesia, nosotros no podemos insistir, hermanos, que la iglesia tenga la madurez necesaria o que todos los miembros tengan la madurez necesaria de los que tal vez llevan un poco más de tiempo en la palabra, de los que han caminado más tiempo con el Señor, porque tenemos distintas edades en la iglesia. Pablo mismo le decía a Timoteo cuando él, después de su segundo viaje misionero, fue que estableció a Timoteo como pastor. No fue en el primer viaje misionero. Aproximadamente fueron 10 años después que Pablo pudo imponer las manos a Timoteo para establecerlo como anciano. Y aquí en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, era una iglesia donde efectivamente había un alto nivel de madurez, había ya un grande crecimiento espiritual, había muchos hermanos incluso que eran prometedores en los diferentes ministerios, en la predicación, en los diferentes servicios, pero no era lo mismo que pasaba por lo menos en Creta. Cuando Pablo le escribe a Tito en Creta, para que vaya allá y estableciese ancianos, Pablo no se ocupó primeramente en la madurez de esta iglesia allá, porque allá la iglesia apenas estaba empezando a avanzar y no era el propósito de Pablo designar a alguien que fuera maduro para designarlo ahí como liderar esas iglesias o esa iglesia allá en Creta. Entonces hay una diferencia, mis hermanos. Y esto es lo primero que también la palabra nos lleva a que podamos comprender de que cada una de las localidades, cada una de las iglesias, hablando como candeleros, ¿no? Porque somos iglesia universal, tenemos unas edades, hermanos. La iglesia tiene una edad, los hermanos tienen una edad. Dentro del mismo cuerpo de Cristo que está conformado por pueblos, tribus, lenguas y naciones, hay unas edades diferentes. Así como vemos a un niño pequeño que tiene 3 años, no lo podemos comparar con el adulto o el joven que ya tiene 16, 20, 30 años. Esto es importante, hermanos, que podamos verlo de principio acá en la palabra, porque ciertamente nosotros necesitamos comprender, hermanos, a través de la palabra, qué es lo que el Señor está haciendo acá en la localidad y qué es lo que quiere hacer a través de cada uno de nosotros y en nosotros y de manera integral como cuerpo de Cristo que estamos colaborando en la edificación de la iglesia. Todos somos colaboradores de Dios. Es lo que la palabra nos dice. Y si estamos acá reunidos también para darle gloria al Señor, es porque también comprendemos por la palabra que es necesario que juntos como hermanos, en esa unidad del Espíritu, como lo leíamos ahorita, sea necesario edificar mutuamente la casa de Dios. Esto no depende, hermanos, del predicador, no depende del que empieza a presidir la reunión.
el que comparte la cena, los que tocan en la alabanza, hermanos, esto depende íntegramente del cuerpo de Cristo. Amén. Creo que un vistazo primero, hermano, a la lectura de Efesios nos muestra con claridad qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de Pablo, y es que tiene que haber una edificación de manera mutua, una colaboración entre hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Y participamos de esa edificación todos. Bien, entonces Efesios dice ahí, desde el verso 1, Pablo está empezando a decir, yo pues prisionero del Señor. Pablo, que lo dice en las diferentes cartas, él siendo prisionero del Señor por amor al Evangelio de Cristo, dice a los hermanos en Éfeso y nos dice a nosotros también, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Tenemos una vocación, hermanos, porque recibimos un llamamiento de lo alto. Y ese llamamiento incluye esa vocación que trae una humildad, una mansedumbre, para que con paciencia podamos soportarnos unos a otros. Ahora bien, esta palabra soportarnos no significa que tengamos que tolerarnos y aguantarnos, hermanos, porque en ninguna parte de la palabra es el propósito del Señor que nos esté llamando es aguantarnos. Eso lo hace el mundo, ¿no? Esta palabra soportarnos tiene relaciones con algo de soporte, sosteniéndonos. Eso sí es el significado que nos está mostrando acá, como lo expresa la Reina Valera, soportándonos. Pero es un sostenimiento que tiene que estar a través del tiempo. Es un sostén que incluso implica los cimientos de la iglesia, como lo hablamos al principio. Tiene que haber un sostén. El sostén primeramente el fundamento, como nosotros, que somos iglesia, columna y baluarte de la verdad. Si no hay un sostenimiento, pues efectivamente se va a caer el edificio. Y ese sostenimiento entre hermanos, en amor y paciencia, teniendo esa vocación a la que hemos sido llamados, es la que Pablo está empezando acá a colocar en esta parte del pasaje, porque ya incluso ella en los primeros 3 capítulos de Efesios, pues viene poniendo el fundamento, viene poniendo cosas supremamente extraordinarias y el fundamento esencial que es Cristo, hermanos. Algo de Efesios que me ha sorprendido también al volverlo a estudiar, al volverlo a leer un poco, es como Pablo tiene en cuenta como el centro de todas las cosas al Señor Jesucristo. Desde el principio, el primer capítulo de la carta hasta el último capítulo, Pablo tiene claridad de que el centro y el fundamento es Cristo. Por eso incluso más adelante, o dentro de la carta de Efesios, creo que más atrás, dice Pablo con claridad que Cristo es la piedra del ángulo. Amén. Que estamos edificados nosotros sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, pero que ellos a la vez están descansando en la piedra angular que es Cristo. No es la misma iglesia, no son los mismos hermanos, sino es Cristo la piedra angular, el cual, como dice la palabra, ahí más adelante, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, y por todos y en todos. Y el Hijo, que es la imagen exacta del Padre, es el que Pablo está expresando acá, hermanos. Por eso también dice en el verso 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. No hay muchos cuerpos, no hay ni siquiera ni 2 ni 3, es un solo cuerpo por el cual Cristo murió y resucitó. Y un solo espíritu, no es más de un espíritu, hermanos. Tenemos que es un solo Espíritu Santo, por lo cual también Pablo está llamando a la iglesia a que vivamos de manera digna, preservando esa unidad que solo se puede preservar en el Espíritu y en la obra que hizo Cristo. Decíamos ahorita entonces, hermanos, que la edad de la iglesia dependerá, y su avance a la madurez dependerá en gran manera de una correcta comprensión de la obra de Cristo. ¿Por qué insistimos tanto, hermanos, en el Evangelio? Porque el Evangelio ciertamente son las buenas nuevas y toda la palabra, desde el Nuevo Testamento hacia adelante, está cargada del Evangelio. Incluso en el Antiguo Testamento hablamos, ya hace tiempos que teníamos el protoevangelio allá con Adán y Eva, y las profecías que se daban acerca del Señor Jesucristo. Ahora tenemos ya el Evangelio cumplido en toda la palabra, que ya está completa. Y ese Evangelio, hermanos, es el que nos sostiene a nosotros, porque el Evangelio habla de la persona de Jesucristo. Habla de la obra de Cristo. Y ciertamente, hermanos, la madurez hacia donde nosotros avancemos va a depender en gran manera de cómo nosotros comprendemos, de cómo nosotros entendemos cuál fue la obra de Cristo y el Evangelio, hermanos, que hemos venido estudiando.
Timothy Keller, el hermano que escribió ¿Qué significa el Evangelio?, un libro por ahí que estamos leyendo con los hermanos de evangelización, dice lo siguiente: una carencia de una profunda creencia en el Evangelio es también la causa de debilidad espiritual, miedo y orgullo en cristianos, porque sus corazones siempre actúan en base a yo obedezco a Dios, por tanto soy aceptado por Dios. Esto parecería ser una verdad, hermanos, pero fíjense lo que el hermano está diciendo ahí. Lo que muchos se basan en sus corazones y actúan es en que si yo obedezco a Dios, entonces estoy siendo aceptado por Dios. ¿Será que eso es la doctrina que el Señor nos establece en la palabra, hermanos? Ciertamente que no lo es. No lo es, porque lo que realmente es verdad es que el Señor nos está diciendo: yo soy aceptado por Dios en Cristo, por tanto obedezco a Dios. Miren la diferencia, hermanos. Solo un cambio de frases, entre la frase un cambio de palabras, pero ya el hermano entonces vuelve a decirlo y lo pone en el orden correcto. Somos aceptados en Dios, por Dios en Cristo. Por tanto obedecemos a Dios. Amén. Por eso Efesios al principio está diciendo: Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y nos puso en los lugares celestiales, como también puso a Cristo en los lugares celestiales. Resucitó a Cristo de los muertos, a nosotros nos resucitó juntamente con Él, amén, de entre los muertos, y por eso, hermanos, es que somos aceptados. En la medida, hermanos, en que nosotros comprendamos de manera equivocada el Evangelio, creyendo que por una obediencia al Señor vamos a ser aceptados por Él, estamos viviendo por obras de la ley. Estamos caminando por las obras que nosotros podemos llegar a hacer y por nuestra justicia propia. Ciertamente el Señor nos manda a tener una obediencia, hermanos, pero eso rezarse en el fundamento de que somos aceptados en Cristo Jesús, para poder obedecer a su palabra, para poder obedecer a sus mandamientos. No es lo contrario. Lo contrario es lo que el mundo siempre espera: la bondad, creerse buenos por el hecho de las cosas que hace, de su justicia propia y de los mandamientos y de la ley, que solo llega a convertir en un yugo de esclavitud. Pero acá el hermano Timothy nos expresa, hermanos, una carencia profunda, de una profunda creencia en el Evangelio. Es esa causa muchas veces de debilidad espiritual, hermanos. Y no creo que haya uno solo que podamos levantar la mano y decir que no hemos tenido esas debilidades, hermanos. Que no hemos tenido dudas alguna vez de la misma palabra. Pero lo que el hermano acá nos expresa, hermanos, es que necesitamos ahondar en nuestro corazón y mirar cómo es que nosotros estamos mirando el Evangelio. Si hay carencias, todavía estamos en el tiempo de la gracia para poder mirar y pedirle al Señor en su gracia y misericordia que nos lleve un concepto adecuado de lo que significa el Evangelio, para que todo temor, toda inseguridad, todo orgullo quede allá en la cruz, que es también parte del fundamento del glorioso Evangelio del Dios bendito. Amén. Y ciertamente, hermanos, si somos aceptados por Dios en Cristo y por lo tanto obedecemos a Dios, también, hermanos, entendemos que Cristo es la nueva humanidad. Cristo es la nueva humanidad. Hermano, la palabra nos dice a nosotros: despojémonos del viejo hombre, despojémonos de ese Adán. Para nosotros solos es imposible hacer esto, pero cuando Cristo vino, hermanos, y lo que recordábamos ahorita en la cena, es que el Señor no solo ganó para nosotros una salvación, sino que en Él se refleja la plena realización de la humanidad. Cristo vivió una vida perfecta, hermanos, y la palabra, como nos dice, el Señor amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y de esta forma, hermanos, también comprendemos que a través de toda la palabra, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo viviendo perfectamente, a Cristo como hombre realizado, a Cristo yendo a la cruz a cumplir toda la obra completa con un fin perfecto que fue salvarnos a nosotros. Pero también, hermanos, Jesús es la plena humanidad, en donde nosotros también podemos ser realizados, porque la palabra nos dice a nosotros que dependamos completamente de Cristo, y el Padre nos forma a la imagen de su Hijo y nos está conformando nuestro carácter a Él. No puede ser de otra manera en que seamos aceptos en el amado, hermanos, sino que ciertamente, no olvidemos, hermanos, que Cristo es Dios y hombre. Amén. Y eso no es que sea hombre porque simplemente es de adorno y ya, o porque solo decir simplemente fue un ser humano, hermanos.
Es que Él como ser humano también pudo llegar a la plena realización del Padre, de lo que el Padre tenía para Él, porque siempre se sujetó a su voluntad. Y en esa plena realización es que también el Padre nos muestra que solo a través de Cristo es que podemos llegar también a esa plena humanidad que el Señor quiere formar solo en la iglesia, porque en la iglesia es donde el Espíritu se manifiesta. Y en la iglesia es donde entonces podemos nosotros estar llenos del Señor y estar satisfechos en Cristo Jesús. Lo que busquemos, hermanos, aparte de Cristo, ya conocemos por la palabra que no nos va a llenar. Nada nos va a satisfacer. Y ciertamente Pablo muestra incluso ahí más adelante, fíjense hermanos cómo lo conecta, lee un momento ahí el verso 17 de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y Pablo le está diciendo eso a la iglesia, no al mundo. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Esto, hermanos, Pablo nos está diciendo, dejémoselo a los gentiles, a los que no creen, pero nosotros ya estamos llamados a tener la luz de Dios en Cristo Jesús para no andar con el entendimiento entenebrecido, hermanos. Y recordemos que acá el pasaje que estamos tocando hoy nos está mostrando la relación de la obra de Cristo perfecta con la edificación de la iglesia. ¿Qué significa esto entonces? Que el Señor nos está diciendo que en medio de la iglesia, hermanos, a veces podemos estar viviendo con un corazón entenebrecido, con dureza de corazón, con apatía muchas veces a la edificación de la iglesia, con apatía a los hermanos. Pero acá Pablo nos está mostrando la necesaria edificación que el Señor quiere para la iglesia, implica que nos apartemos de la vanidad de nuestra mente, que dejemos la dureza en nuestro corazón, hermanos. Pues bien, hermanos, la base de la preservación de la unidad del Espíritu es que fuimos llamados a una misma esperanza y bajo una misma vocación. No es que nosotros hubiéramos sido llamados por ser mejores que los gentiles o que los incrédulos, sino que el llamamiento de nuestra vocación rezarse en lo que ya hemos hablado, hermanos. No son nuestras obras, sino que la base es que siendo aceptados por Dios en Cristo, vivimos como una nueva creación que llena nuestra humanidad, hermanos. La llena completamente. La obra de Cristo, hermanos, implica también que su pueblo sea gente diferente, que su pueblo exprese una obra diferente, que su pueblo muestre una sabiduría diferente en medio de los mismos creyentes y ciertamente también afuera porque somos sal y luz. Dice ahí entonces el verso 7, Efesios 4, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, hermanos. Y esto realmente nos debería traer una alegría muy grande de que la palabra nos muestra que a cada miembro del cuerpo de Cristo se nos ha concedido la gracia sin que falte alguno, porque Cristo es suficiente. La palabra está diciendo que es conforme a la medida del don de Cristo, no es no conforme a la medida de un ser humano, simplemente, sino que es conforme a la medida del don de Cristo que es Hijo de Dios. Por tanto, dice la palabra, Él ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, recuerden, hermanos, que estoy tomando acá la Biblia de las Américas, y dio dones a los hombres. Por allá la original dice dio dones hombres. Y eso hombres, hermanos, no significa solo o no implica solo el género masculino. Cuando la palabra habla de hombres, y más acá que está hablando en plural, está refiriéndose tanto a hombres como a mujeres. Él dio dones hombres, hermanos, para la iglesia. Esto no lo dio de ninguna manera para que hubiera una jactancia, como pasaba en Corintio, por ejemplo, para que hubiera soberbia, sino que ciertamente el Señor da esto con el propósito de que ese edificio del que hablamos al principio sea edificado, hermanos. O sea, ¿qué significa esto también? Si nos llevamos nuevamente al ejemplo del edificio, hermanos, vemos que en una estructura siempre tiene que haber un grupo de obreros, ¿no? Tienen que estar ahí los que utilizan la pica, la pala, los que abren los cimientos, los que manejan las máquinas. Creo que todos hemos visto ahorita más por estos tiempos que Bogotá está lleno de obras, ¿no? Podemos ver que es necesario los obreros, ¿cierto? Pues hermanos, es lo mismo con esto acá en la palabra. Si el Señor dio dones hombres para su iglesia, es porque Él necesita de esos dones hombres y mujeres para la edificación del cuerpo de Cristo.
Si hay alguno que esté fallando, el obrero que se quiere quedar allá acostado porque ya está pegándole el sol y no quiere coger más la pala, más la pica, pues entonces la obra se retrasa. Y la edificación del edificio entonces también se retrasa. Y el edificio entonces no puede crecer hacia arriba y tal vez se pueda quedar en los cimientos. O incluso al que le correspondía echar el concreto en los cimientos, se quedó por allá, se le dañó la máquina, no hizo nada, sino que entonces se quedó también así a medio cimiento. La edificación del edificio, hermanos. Ustedes recuerdan un pasaje donde el Señor ponía un ejemplo en una de las parábolas que dice: tengan en cuenta como aquel hombre cuando se edifica. Un hombre que mira una edificación, mira a ver y examina costos y evalúa si realmente puede edificarla completamente y no se va a quedar a la mitad para que luego después lleguen y hayan burladores de él, diciendo: este hombre no pudo terminar, sino que dejó a medias la obra, hermanos. Pues bien, mis hermanos, esta edificación del edificio implica necesariamente la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, para poder ser esos obreros, para poder ser esos colaboradores en la iglesia de Dios que están colaborando en el crecimiento y en la edificación del cuerpo de Cristo. Si hay un miembro que se queda por rebeldía, por cualquiera de las cosas, pues la iglesia no va a ser, hermanos, porque es que acá somos un cuerpo. Somos un edificio. Y el que esté sin hacer su trabajo de manera correspondiente en lo que el Señor lo ha llamado, pues ciertamente, hermanos, la obra se va a quedar a medias. El Señor dice ahí en el verso 9, entonces, esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Cristo es nuestro fundamento, hermanos, y Él, como Pablo nos muestra acá, descendió a las partes más bajas de la tierra para subir y llenarlo todo. ¿Con qué propósito? Sigue ahí el verso 11. Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor acá solo muestra por Pablo, hermanos, la multiforme sabiduría con la que Él está edificando la casa. La que está edificando su casa, porque la palabra nos dice también: si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero hermanos, esto tengamos en cuenta, porque a veces se puede pensar erróneamente entonces que como es Yahvé, como es el Señor el que edifica la casa, nosotros tenemos que tener un papel pasivo en la iglesia y esperando solo, por medio de la oración, de que el Señor haga el resto de cosas, hermanos, y siendo nosotros pasivos. La pasividad lo único que nos lleva es a detener la obra del Señor, a alargar los tiempos y a ser nosotros instrumentos de tropiezo que eviten que el edificio siga creciendo. Entonces, si Yahvé edifica la casa, Yahvé también es el que nos da esta palabra cuando está diciendo que Él dio a algunos ser apóstoles. Tenemos hermanos profetas, evangelistas, pastores, maestros, y todo es necesario para esa edificación. Dice el verso 12 acá en las Américas: a fin de capacitar, en la Reina Valera dice perfeccionar. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea que, hermanos, nosotros estamos necesitando siempre de esos hombres, de esos hermanos y hermanas que están también con ese llamamiento a ser pastores, a ser evangelistas, a ser maestros. Las hermanas, dice la palabra, las ancianas enseñan a las más jóvenes, y a todo este compendio, porque acá incluso Pablo solo muestra las figuras esenciales de lo que hay en la edificación de la iglesia, y el papel, o los papeles, digamos, o los ministerios más bien, que podrían haber también en la localidad. Pero eso no significa entonces que alguno se quede por fuera, que de pronto diga: no, pero es que yo no soy apóstol, tampoco soy profeta, evangelista, o pastor o maestro, pero hay muchos más dones y misterios, hermanos, que se nos muestran en su palabra. Y todos son necesarios para ese crecimiento del cuerpo de Cristo, hermanos. Dice capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces el Señor no dio dones para que cada uno pueda andar tal vez a solas, o en la jactancia, como le decimos ahorita, como andaban los de Corinto, sino que incluso el Señor nos pedirá cuentas de eso, ¿no, hermanos? Porque el Señor nos dio eso, como la palabra dice, lo recibimos de Él con un propósito, hermanos. Y necesitamos, como miembros, ese trabajo en la unidad del Espíritu, hermanos, creciendo en la gracia del Señor y avanzando.
Todos, hermanos, somos necesarios en la localidad. Amén. Todos, hermanos, tenemos un papel importante que el Señor requiere para la edificación de su casa. Sigue el verso 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea que estamos en ese caminar. Significa la palabra entonces que no hemos llegado todavía a la unidad de la fe, sino que estamos caminando ahí, yendo hacia el Señor. Hermanos, acá la palabra nos está diciendo también, si el Señor ganó para nosotros una unidad en el Espíritu, que incluso lo recordábamos en reuniones anteriores, cuando compartíamos lo de Juan 17, el Señor oraba al Padre para que fuéramos perfectos en unidad. Y el Señor también ganó esa unidad. Y ese propósito del Señor es que nosotros en esa unidad estemos permaneciendo, pero hasta la unidad del Espíritu, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Como decían los hermanos ahorita, venimos de diferentes culturas, de diferentes costumbres. Unas a veces son muy malas, unas a veces solo ponen tropiezo entre los hermanos. Pero hermanos, acá lo que nos muestra la palabra es que todo eso tiene que llevarse a la cruz para que quede solo la palabra de Cristo morando en nosotros y que haya una verdadera edificación. Que lleguemos a la unidad de la fe. Pero a la unidad de la fe ¿de quién? No de nosotros. No de nuestros propios conceptos. No de lo que nosotros pensamos que debe ser la edificación de la casa, o cómo el hermano debe comportarse, o cómo el hermano debe predicar, o cómo el hermano debe cantar en la alabanza, sino que es, hermanos, en la unidad del Espíritu, llegando a esa fe única que nos es dada por Cristo. Hermanos, ¿estamos comprendiendo esto? Los desacuerdos que nosotros podamos tener, las diferencias, tenemos que ver, hermanos, que eso son cosas que vinieron desde el pasado, cuando no creemos en el Señor, y que muchas tal vez nos siguen contaminando, que muchas tal vez nos siguen en nuestro corazón ahí, insistiendo para que vayamos a obedecer la carne. Pero lo cierto, hermanos, es que la palabra nos muestra por Pablo que estamos llamados a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, hermanos. Estamos tal vez apenas en los cimientos, empezando a levantar un poquito el edificio, hermanos. Nosotros acá aproximadamente llevamos, claro, el Señor viene haciendo una obra de antes, pero de manera que nosotros nos vengamos reuniendo y estemos velando por vivir de manera bíblica lo mejor posible, no llevamos ni 10 años, hermanos. Y a veces creemos que eso es tanto tiempo que hermanos, nos hartamos tal vez de que es que el otro hermano, ¿por qué no crece? ¿Por qué no avanza? Es que ¿por qué sigue lo mismo? Recordemos, mis hermanos, que acá Pablo nos está mostrando que tenemos edades diferentes en el cuerpo de Cristo y que todos estamos avanzando juntos. ¿Qué tal es decir nosotros, hermanos, que llegue alguien que quiera saber del Señor y entonces un nuevo nacido, un nuevo hermano, y entonces lo desechamos porque hasta ahora empezó ya un día en los caminos del Señor? Sabemos que no es lo que dice la palabra y es algo muy obvio, ¿no? Pero hermanos, a nosotros a veces inconscientemente o a veces intencionalmente estamos desechando al que es miembro del cuerpo de Cristo, que está también ayudando a la edificación de la iglesia, por el simple hecho de que no nos agrada la forma en que Él está haciendo las cosas. Y ya le preguntamos a ese miembro si el Señor lo llamó a hacer las cosas de esa manera, y si el Señor lo llamó a hacer así, hermanos, nosotros ¿qué podemos decir? Claro, tiene que ser bíblico. Pero pensemos, hermanos, en que tenemos una edad y en que así como hay unos ya llevan muchos años, otros llevan menos años, y vamos caminando, todos juntos. Esto es la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Esta es la unidad a la que el Señor nos está llamando por su palabra. Y eso solo podemos lograrlo también, avanzar en eso, en el pleno conocimiento del Hijo de Dios, en el pleno conocimiento del Señor. Por eso decíamos ahorita, hermanos, que Él es la humanidad perfecta y la humanidad realizada. Porque es ahí donde nosotros también encontramos que toda diferencia y desacuerdo se queda en la cruz y estamos mirando al Señor, que es nuestro perfecto ejemplo, nuestro estandarte, hermanos. No es cómo se comporta el hermano, no es como la palabra que dijo otro, hermanos. Diferencias las vamos a tener. Pero en Cristo, hermanos, somos un solo cuerpo.
Dice ahí la palabra, sigue diciendo, a la condición de un hombre maduro. Me gusta acá esta parte como dice la Biblia de las Américas. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros podemos tener algún concepto, hermanos, de lo que es la madurez. Si lo miramos, por ejemplo, en una ilustración, como una semilla que se siembra, la semilla, hermanos, será que va a dar raíces y va a echar para arriba con el tallo, con las hojas, con los frutos de un día para otro. Cada semilla toma su tiempo. Los que de pronto han hecho incluso el experimento de colocar el frijolito ahí en el vaso con agua y algodón, hemos visto cuánto se demora eso, hermanos. A veces tarda hasta 15, 20 días. Y si se han fijado en el vaso, un vaso transparente, si lo han puesto ahí, la cantidad de raíces que ese frijol, primero esa semilla de frijol, tiene que colocar bajo el agua, ¿no? En este caso, para que luego empiece apenas a brotar una pequeña hojita. Y luego empiece a brotar y subir el tallo. Y ya por ahí hasta después de 2 meses que empieza a dar el primer frijol. Y nosotros a veces queremos que la edificación, hermanos, sea ya para allá. Que seamos la iglesia más sólida, que seamos la iglesia más madura, que seamos los hermanos más conocedores del Señor. Pero la verdad, mis hermanos, es que aún nos falta un camino arduo y largo, hermanos, de conocer a Cristo para saber madurar espiritualmente y conocer lo que realmente el Señor y los caminos en donde Él nos está conduciendo. Por eso el Señor les decía ya a los apóstoles en la cena, el que quiera ser primero, hágase servidor de todos. Y el Señor, hermanos, ciertamente mide por la condición espiritual de cada uno. El Señor mide con una vara, que es la vara de justicia, que es la de él, hermanos. Pero nosotros medimos a veces con una vara de nuestra propia edificación, con nuestra propia plomada. Cuando el Señor nos ha puesto su plomada en la palabra para poder juzgar correctamente y tener juicio correcto hacia los hermanos. Un juicio santo, un juicio bueno, un juicio lleno de misericordia y de paciencia, como lo leíamos ahorita en la palabra al principio. Soportándose en amor unos a los otros. Y en el verso 3 que decía ahí me voy un momento, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Somos solícitos, hermanos, esa palabra que significa diligentes, dispuestos a guardar la unidad, hermanos, y a preservar y ayudar a la edificación. Entonces, una semilla, hermanos, para que eche fruto, pues tarda bastante. Una misma planta para que luego tenga follaje y tenga de frutos, se demora bastante en cimentar sus raíces. Y este es otro ejemplo también que podemos relacionarlo con el edificio. Y el otro ejemplo que Pablo pone, pues es el cuerpo de Cristo. Miren, hermanos, las ilustraciones que nos da acá Pablo en solo este pasaje de la palabra. Dice Efesios 3:17, ahí un poco atrás. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos. No solo uno ni dos, hermanos, con todos los 20 y pico que estamos acá. Cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud, hermanos. Si el Señor oraba al Padre diciendo la vida eterna es que te conozcan a ti, al único verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado, hermanos, nosotros que llevamos caminando menos de 10 años, ¿cuánto nos faltará entonces también para conocer esa plenitud de Cristo, para conocer el amor de Cristo y para saber también cómo amar, cómo hablar, cómo convivir en comunión unos con los otros y cómo edificar? Efesios realmente, hermanos, es una carta que vale la pena poderla examinar. Ojalá los hermanos puedan leer los capítulos del 1 al 6 de Efesios detenidamente y poder mirar incluso el contexto. Hoy no nos da el tiempo para hacerlo, pero realmente es una carta muy profunda y, como dicen los hermanos, incluso la comparaban incluso a las obras literarias
De hecho es mucho mayor, pero digamos que en la literatura universal la comparaban con una de las mejores obras de William Shakespeare. Shakespeare fue uno de los escritores de siglos pasados que fue muy popular. Y esta palabra, hermanos, tiene esta riqueza y muchísimo más. Sigue el verso 14. Para que ya no seamos niños, niños fluctuantes, dice la Biblia Reina Valera, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres. Cuando somos niños, hermanos, o cuando vemos a los niños, ¿qué los vemos hacer muchas veces? Jugar, pero también en medio de eso los vemos hacer niñerías. Pero nosotros, hermanos, muchas veces nos consideramos maduros y lo cierto es que a veces nosotros también estamos teniendo esas niñerías que están poniendo al tropiezo a la edificación de la casa del Señor. Pablo mismo dice en otra de sus cartas, cuando era niño pensaba como niño, pero luego vi ya con un poco más de entendimiento las cosas. Ya tuve un mayor conocimiento, lo que nos muestra la palabra. Y el mismo Pablo también nos dice que seamos niños, pero en la malicia, y maduros al pensar, que es muy diferente. Dice que nos apartemos por todo bien, que no nos dejemos llevar de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de hombres que utilizan artimañas engañosas para hacer entrar en error a los hermanos. Y no pensemos, hermanos, que las mismas doctrinas que a veces nosotros mismos criticamos tanto como la religiosidad, las falsas doctrinas que están afuera, porque a veces incluso nosotros, hermanos, podemos ser también esos consciente o intencionalmente practicando cierto tipo de cosas que no van conforme a la doctrina. A veces, hermanos, la misma doctrina del mundo llena nuestro corazón. Y esas mismas cosas queremos traerlas a la iglesia de una u otra manera y con eso queremos edificar. Pero lo que nos dice la palabra también, hermanos, es que con eso estaríamos edificando pura madera, pura paja. Si estamos queriendo edificar, hermanos, con material precioso, oro, plata, piedras preciosas, nuestro cimiento, nuestro fundamento debe ser el Señor Jesucristo y su palabra, hermanos. De ahí parte la edificación. Para muchos será algo tal vez común, algo que ya se habrá escuchado, pero que no sea necesario aplicar, hermanos, acá como localidad, en el crecimiento y avanzando hacia una madurez de la iglesia, hermanos. Porque incluso si un hermano se queda en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento de madurez, también va a repercutir en la iglesia. No pensemos, hermanos, que tal vez porque algunos puedan ser más maduros que los otros, entonces significa que ya estamos avanzando, mientras los otros se están quedando. Dice la palabra y entonces, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Lo vuelve a colocar Pablo como el fundamento. Para crecer en todos los aspectos, como iglesia en nuestras vidas, es necesario crecer solo en la cabeza, que es Cristo. Dice que en todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas. ¿Qué tal si nuestro cuerpo no tuviera coyunturas? El solo hecho de caminar, hermanos, que es algo maravilloso del diseño del Señor para nuestros cuerpos, nos hace ver cómo nuestras rodillas funcionan porque están ligadas. Tienen ligamentos, tienen coyunturas, nuestros dedos también lo tienen para poder coger los objetos. Pues de la misma forma nosotros somos un cuerpo vivo que está edificando la casa de Dios. Y Pablo lo pone entonces como el ejemplo. Si estamos bien ajustados y unidos por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo creo que esto es una conclusión muy preciosa a la que llega ahí Pablo. Si estamos unidos como las coyunturas y hay un apoyo mutuo y hay una actividad propia de cada miembro, entonces toda la iglesia recibe el crecimiento para una edificación en amor. Fíjense, hermanos, esto y la dimensión, lo extraordinario que es esto y la gran necesidad que hay que nosotros comprendamos, hermanos, que primeramente cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente y avanzar hacia la madurez, que también somos, hermanos, nosotros partícipes como miembros de la iglesia en un propósito que el Señor nos ha entregado. Uno solo es imposible, o dos, o tres, o cinco.
De un total de 30 miembros, es imposible que 5 o 7 trabajen, sino que todos, hermanos, es necesario que trabajemos en esa unidad. Dice Efesios 2:19, no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pablo usa bastante este aspecto de la familia de Dios. Pero una familia, entonces, ¿cómo camina? Una familia, ¿cómo anda, no? En plena confianza, en plena certidumbre de fe, en una disposición de estarse ayudando mutuamente y estar caminando en este propósito, del cual todos tenemos la misma misión, ¿no? Que es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un hombre maduro. Y sigue ahí Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice Pablo nuevamente acá, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tiene que haber coordinación, hermanos. Tenemos que estar en comunión continua. Tenemos que permanecer, hermanos, en muchos aspectos que yo creo que ya a estas alturas del compartir de la palabra, el Señor ya nos habrá mostrado cosas. La misma palabra, cuando la leímos al principio, ya tiene bastante claridad en muchos aspectos, en esa parte de la edificación, hermanos. Entonces, ¿cómo estamos edificando la casa de Dios? Lo que usted, hermano, tiene como miembro del cuerpo, ¿cómo lo está usando para la edificación de la casa del Señor? ¿Bajo qué propósito también lo está haciendo? Y el verso 22 de Efesios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo reitera estas cosas y las vuelve a decir de una manera y otra. Y esa es, hermanos, la carga que el Señor tenía para hoy, que puso en el corazón. Podemos concluir de esto incluso porque, como decía ahorita, Efesios es una carta también que tiene tanta riqueza que seguro podríamos estudiarla a fondo. Y Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todas las edades, dice la Reina Valera, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, hermanos. Que lo que nosotros hagamos sea para la gloria del Señor. Que lo que nosotros, hermanos, realmente hagamos sea no como una jactancia, no como una oración para el hermano, no como una, mírenme lo que estoy haciendo, sino con un propósito, hermanos, de darle la gloria al Señor. Hay una gran diferencia cuando nosotros hacemos algo para nosotros mismos, algo por vanagloria, algo para que nos vean, cuando hacemos las cosas de corazón para el Señor. Porque ahí, hermanos, la estamos haciendo también con un propósito que es distinto al que puede haber en nuestras intenciones del corazón, que muchas veces son contrarias a lo que el Señor quiere para edificar su casa. ¿Cómo estamos edificando, hermanos? Quisiera que se quedaran mis hermanos con esa pregunta en sus corazones y delante del Señor nuevamente pudiéramos ir a Él. Necesitamos, mis hermanos, preservar la localidad. Y esto solo lo podemos hacer también manteniéndonos en el fundamento del Señor. Manteniéndonos en su palabra. Pero entendiendo también cómo es que debemos, hermanos, edificar. Cómo realmente necesitamos edificar la casa del Señor para que la iglesia avance en todas las cosas. Y el avance, hermanos, primeramente espiritual, que es en el conocimiento del Hijo de Dios. Si conocemos al Señor más profundamente, hermanos, más vamos a caminar para su gloria y más vamos a ver su gracia y su mano en nosotros como cuerpo de Cristo. Si estamos caminando medio individualistas, pues va a haber, hermanos, ahí tropiezos y diferencias. Como cuando a un carro le falla la llanta, y uno podría pensar una sola llanta que se empincha, pero es suficiente para que el carro no pueda avanzar. Si no tiene gasolina, puede que todo esté perfecto el carro, pero no tiene combustible, no avanza. Si le falla el acelerador, el clutch, el freno, igual. De la misma forma, hermanos, acá también. Creo que ya hemos puesto bastantes ilustraciones y el Señor nos ayuda, hermanos, a comprender su palabra por medio de lo que hemos visto, hermanos. Amén.